Muchas gracias. Nos constituimos en la mesa que va a dar clausura a estas jornadas, a esta cuarta jornada parlamentaria de protección animal. Me acompañan los miembros de la APDA que han aguantado hasta el final, porque otros tienen ya el horario de tren y salen corriendo. Después de haber hecho un buen trabajo en la moderación de la mesa, todo hay que decirlo. Como veis, hemos dejado para el final al fiscal Eduardo Olmedo, porque él casi nos ha venido a hacer un montón de propuestas ya redactadas que permiten dar respuesta a muchas de las cuestiones que han ido saliendo a lo largo de la tarde. Por lo tanto, nos cabe el honor modestamente decir que muchas de las propuestas que nos hacía el fiscal Olmedo ya fueron enmiendas que promovimos desde la APDDA. Otra cosa es que no tuvimos la fortuna de lograr concitar la unanimidad en torno a esas enmiendas. Pero quiere decir, en todo caso, que íbamos en la buena dirección y será en la dirección en que vayamos en el futuro. Bien, comienza el turno del público, de las preguntas del público. En primer lugar, queríamos ceder la palabra a Rosario Monter, coordinadora de la sección de Derecho y Bienestar Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, para que nos explique la propuesta que se formuló desde su colegio, lo más brevemente que puedas. Gracias, Jesús. Realmente ya se ha tratado aquí. La propuesta consistía en el maltrato animal continuado con lesiones con resultado de muerte. Yo añadí o lesiones irreversibles para los animales y cuando dicho maltrato se produzcan instalaciones donde se alberguen animales. Esto es a consecuencia de lo que hemos comentado en la sentencia de Parque Animal. Esta petición que hemos hecho desde el colegio ha sido informada y pedida en varios foros por nuestro fiscal que está con nosotros, don Fernando Benítez, al quien le agradecemos su trabajo. Y desde nuestro punto de vista es importante reformar el Código Penal y el aumento de la pena. Creo que es importante con otras cosas que ustedes ya habéis comentado. Nada más para no extenderme. Gracias. Muchísimas gracias. Esto es un ejemplo del buen trabajo que se puede hacer desde las secciones de Derecho Animal de los colegios de abogados. En segundo lugar, le quería dar la palabra a Delia Saleno, presidenta de la Confederación Empresarial de Veterinarios de España. Por favor. Gracias, Jesús. Yo quería coger el guante cuando hablaba de la responsabilidad de la negligencia profesional en veterinaria y proponer empezar la casa por los suelos y no por el tejado, porque creo que somos una de las pocas profesiones que no tenemos una legislación que regule el ejercicio profesional. Y lo estamos pidiendo desde hace mucho tiempo porque nos encontramos, sobre todo ahora en los años de crisis, que han cerrado clínicas muy grandes y ahora lo que tenemos son un 60% de los centros veterinarios de autoempleo y esto significa una mala calidad del servicio clínico porque no puedes tener todos los aparatajes y las instalaciones quirúrgicos correspondientes y nos encontramos con cirugías que se hacen en jardines, en casas de aperos, en furgonetas, no quiero continuar porque es que son espantosas y tengo una colección de imágenes que roza lo satánico y esto no podemos convivir y no podemos seguir así porque esto es maltrato animal también. No se usan las técnicas anestésicas correctamente, los animales sufren durante los procedimientos y eso está, a nuestro entender, inaceptable. Debería ser considerado maltrato animal, pero es muy difícil demostrarlo y desgraciadamente muchas veces están en estas prácticas, detrás están campañas promovidas en nombre de la protección animal, que están haciendo campañas low cost y muchas veces financiadas con una parte de dinero público y esto es más inaceptable todavía. La protección animal, el servicio veterinario y para dar una buena calidad del servicio hace falta un cierto presupuesto y hay que entender también, y volvemos a los temas económicos, que no se puede hacer una buena recogida del animal, una buena acogida, un buen servicio, sin tener un presupuesto adecuado por la magnitud del problema.
espero que en esta casa, que se dedica a legislar, que se entienda y que se recoja el guante y cuanto antes se legisle, porque bien entrados en el siglo XXI no se puede entender que una profesión que pertenece a sanidad, por ser un servicio sanitario, las competencias están tan divididas que son partes en agricultura, partes en interior, partes en sanidad, partes en medio ambiente, y cuando desde la Confederación nos hemos sentado con administraciones, con políticos, con técnicos, pues la pelota casi siempre es en el tejado del otro y esto no se puede seguir. Muchas gracias. Sí, voy a conceder primero una palabra que tenía aquí anotada previamente, que era la de Celia, de Abrazo Animal, y luego tomaremos las palabras que se hayan pedido. Gracias. Realmente la había pedido María de Apadevi, pero vamos, aprovecho que no tengo ningún problema porque hay una cosa que creo que es fundamental y es que los veterinarios realmente tienen que realizar su profesión correctamente, que los veterinarios tienen que ser vocacionales y que, por desgracia, puedo decir, porque lo he visto, que hay mucho veterinario que en vez de ser vocacional de V es con B y que los centros de atención animal de los ayuntamientos tienen que estar gestionados y los animales abandonados que realmente pertenecen a estos ayuntamientos por veterinarios que los traten correctamente. Y aprovecho también para decir que estos centros tienen que estar abiertos a todo el mundo para que de esta manera y a todos los voluntarios que quieran entrar se pueda ver realmente las prácticas que se realizan. Y, en definitiva, pues que si los ayuntamientos quieren que realmente no sea tal gasto, que realicen campañas de forma continuada, tanto de esterilización como de concienciación y demás, para que de esta manera lleguen menos animales a estos centros y que cuando lleguen a estos centros sean tratados igual que cualquier otro tipo de animal. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, vamos a pedir palabras. Veo a Fernando Benítez, por aquí primera fila. Espera a ver que me anoten. Por aquí alguien más había. Y en este lado. Tú, vale. Y Sandro. ¿Había alguien más? Ah, sí. Espera, que me lío. ¿Quién? Ah, sí. Perdón. Vale, bueno, a ver si me aclaro. Fernando Benítez, fiscal de Málaga, que nos acompaña, le agradecemos su presencia. Bien, con la venia, como diría en un juicio, y por alusiones, como dicen en Telecinco. Yo agradezco mucho a Rosario Monter haberme mencionado y agradezco mucho más que me consideren su fiscal, porque ha dicho nuestro fiscal. Eso me lo tomo como un gran halago y dice quizá algo de mí y mucho de ellos, del buen trabajo que se está haciendo en conjunto. Bien, yo quería decir muchas cosas sobre lo que se ha dicho, ha sido una jornada muy densa, pero mi compañero Eduardo me ha dejado casi sin discurso. Entonces, de lo poco que voy a poder rescatar, lo primero agradecer a todos los ponentes sus magníficas exposiciones. Nos han demostrado que se puede estar horas y horas hablando sobre apenas 15 o 20 renglones del Código Penal sin contradecirse apenas y sin casi pisarse los temas. Tienen enfoques muy diferentes. Y entrando un poquito en la materia de lo que se ha hablado, solo 4 pinceladas. Lege ferenda, con lo que tenemos en la mano. El 337 bis casi que lo ha dicho Eduardo. Tiene su sentido, es una pieza de cierre del maltrato animal penalizado. Es un complemento del 337. Y no hay que interpretarlo restrictivamente, no es solamente el que materialmente deje al animal en peligro de vida, en peligro de muerte, perdón, en la gasolinera, pongamos por caso. Es también el que deja de asistirlo,
el que deja de cuidarlo, que deja de prestarle la asistencia, alimentación y cuidados veterinarios necesarios para su subsistencia, hasta el punto de que se llega a producir una situación de peligro que no termina ni en lesiones, que menoscaban gravemente su salud, pero pueden ser lesiones de otro tipo, de menor alcance, y que no termina en muerte, porque en ese caso sería el 337 el aplicable directamente, el tipo básico o el tipo agravado de muerte. Y hay sentencias de diversas audiencias provinciales que ya así lo recogen. Por eso tenemos campañas en Málaga mandando delitos leves, denuncias para celebración de delitos leves de abandono animal, de casos que no son animales materialmente abandonados en el campo ni al lado de una carretera, sino simplemente dejados de atender. Entonces, yo creo que sí tiene su sentido como cláusula de cierre del maltrato animal, tal como está tipificado. La ejecución. Sí hay más casos de ingreso en prisión por maltrato animal. Yo tengo uno en Málaga, pero es como en alguno de los que has comentado, también tenía una condena anterior. En consecuencia, el juez lo tiene en cuenta y acuerda el ingreso en prisión. ¿Qué sucede? Que hablamos mucho de la reforma de 337 del 2015, pero muy poco de la suspensión de condena reformada en el 2015. Y es que la suspensión de condena sufrió una profunda reforma en el 2015, que ha conseguido dos cosas. Por una parte, facilita mucho la concesión de la suspensión de condena. Antes teníamos la completa seguridad de que si había algún delito no prescrito, una segunda condena suponía el ingreso en prisión. Ahora ya no la tenemos. Puede haber uno, puede haber dos e incluso más, que el juez puede acordar la suspensión de condena si considera que la prisión no es necesaria para prevenir un pronóstico futuro de comisión de delitos. Esa capacidad valorativa del juez de lo penal, mayormente, nos deja en una inseguridad jurídica muy grande y provoca un aumento de las suspensiones de condena porque estadísticamente se puede acreditar. Hay un aumento de las suspensiones de condena. Desde ese punto de vista, para nosotros es negativo, merece una valoración negativa, puesto que las penas en las que nos movemos son muy cortas, hasta 1 año y medio de prisión, siempre estamos por debajo. Normalmente son los delincuentes que tienen o ninguna o muy escasas condenas, pero con muy escasas condenas ya hubiera entrado en prisión con la regulación anterior y ahora no. Desde ese punto de vista, mi valoración no es positiva. Sin embargo, tiene otras medidas de las que se ha hablado por alguno de los ponentes, que es la sumisión a cursos de reeducación sobre temas de maltrato animal. Siempre que se suspende la pena hay que pedirlo. ¿Se me está pagando o no? Y otro, la multa, la imposición de multa, que puede ir acompañada la suspensión por la imposición de multa. ¿Qué es lo que hacemos? Suspensión de condena, multa e imposición de obligación de asistir a cursos. Los casos que no han ingresado en prisión han tenido esa consecuencia. La multa le duele a muchos más que incluso el ingreso en prisión. Desde ese punto de vista, sí merece una valoración positiva la reforma de la suspensión, pero nos deja en una situación muy incómoda porque nunca sabemos cómo va a reaccionar el tribunal. Estoy avanzando de atrás adelante. No está en prisión, tristemente desde mi punto de vista, no desde su abogada, desde luego, la directora del Parque, la protectora animal de Torremolinos. No, Rosario lo sabe, también estaba personada en el juicio y no está en prisión porque la condena está recurrida, está en el recurso de apelación, todavía no se ha resuelto, se va a resolver este mes previsiblemente. Espero y deseo que sea confirmatoria. No ingresará en prisión por el maltrato, tiene una pena de 1 año de prisión. Ingresará en prisión por la falsedad, que tiene 2 años y 3 meses de prisión. Si llega el caso, vamos a verlo. Vamos más atrás. Yo creo que las normas son eficaces. La reforma, voy a hablar muy brevemente de la reforma del 2015. Creo que las leyes son eficaces si se plasman en resultados. O sea, la letra puede ser espectacular, puede ser incluso lo más deseable o lo más acorde con los tiempos, pero luego no traducirse en resultados. Yo llevo como fiscal de Medio Ambiente desde 2007, son 10 años ahora. Intervine en la Ley Orgánica 5/2010 como asesor de Francisco Camayo, del ministro de Justicia. Me tocó en aquel momento estar en Comisión de Servicios, reforma que, por cierto, defendió brillantemente don Mario Bedera ante el Senado, en aquella época senador. Y yo analizo el impacto que sobre el maltrato animal ha tenido la reforma de 2010 y la de 2015. Y la de 2010 me parece que tuvo una influencia fundamental.
la supresión del ensañamiento y la supresión de animales en genérico, por uno, y la admisión del concurso en los delitos múltiples, produjo un efecto expansivo en las sentencias, porque los tribunales vieron, por fin, la posibilidad de condenar en asuntos que no tenían muy claros por el tema del ensañamiento. El principal caballo de batalla en el juicio del Parque Animal de Torremolinos fue el ensañamiento. Fue una de las cuestiones que más se debatieron, porque son hechos de 2007 y 2008. Y costó muchísimo. Y seguramente el recurso de apelación habrá costado muchísimo también. Entonces, la reforma de 2010 produjo un efecto multiplicador. Además, sentencias como esta se dan a conocer y producen un efecto multiplicador sobre las denuncias. No tengo la misma sensación con la reforma de 2015. En la ampliación del ámbito subobjetivo de los animales sobre los que es aplicable, no he tenido yo la sensación de que haya tenido un efecto cuantitativo sobre las denuncias, porque tampoco veo casos, y los veo todos, porque todos los que vienen por Málaga, por supuesto, que tengan que ver con algún animal que no sea doméstico o amansado. Si me llegan, son puntuales, muy pocos. Entonces, ya entrando en el capítulo lege ferenda, lo que sería deseable, por supuesto, sumándome a todo lo que magistralmente ha expuesto Eduardo, yo insisto, llevo 2 años haciéndolo y está en la memoria de la Fiscalía General del Estado, en la necesidad de creación de un subtipo agravado para casos de extrema gravedad. Parque Animal de Torremolinos es uno, pero yo tengo otro en instrucción en Málaga, hubo otro hace poco en Puerto Real que ha sido enjuiciado. No son casuales ni son puntuales, son muchos más de los que se supone. Entonces, yo creo que el subtipo agravado es imprescindible. Y, por otra parte, me parece imprescindible eliminar la exclusión de los animales que viven en estado salvaje, porque ya lo hemos dicho aquí, se ha dicho por algún ponente. Yo tengo sobre la mesa un asunto de un señor que en su campo tiene madrigueras de conejos salvajes, las llena de agua, las tapa hasta que se mueren. Y eso no es punible, no lo puedo perseguir, pero si fueran escapados de la granja del vecino, posiblemente sí, porque serían domésticos o amansados. En consecuencia, para mí, esos 2 puntos me parecen fundamentales, aparte de que hago míos todos los planteamientos que ha hecho Eduardo. Nada más, gracias. Muchas gracias. A ver si pueden ser turnos más breves. Tú cuando... Bueno, mi nombre es María Piedad Arcila, como todos se conocen me presento. Soy abogada especializada en penal y criminalística y trabajé 20 años en la Fiscalía General de la Nación en Colombia, en la Unidad de Reacción Inmediata. Llevo aquí 16 años por la situación de mi país, me tuve que venir. Llegué a vivir a Cantabria, no obstante también allá homologué mi título de abogado con la Universidad del País Vasco, pero no es mi medio de subsistencia. Aún así, tengo mucha sensibilidad con los animales y colaboro mucho con las protectoras. La queja general de las protectoras es la ineficacia de las instituciones. Básicamente se está denunciando allá las denuncias de derecho animal que prosperan son prácticamente las que se le hace publicidad por los medios de comunicación. A raíz de eso creé una asociación de protección al medio ambiente y bienestar animal, se llama Humanicemos. Entonces, el objeto de esta asociación es la denuncia y la enseñanza del derecho animal y medio ambiente a las asociaciones, a los colegios y a cualquier grupo social que lo requiera. Una de las asociaciones me llamó a principios de en febrero, en marzo, me llamaron y me dijeron que había un perro de raza nórdica en un balcón que pasaba las 24 horas del día. Caían las deposiciones al primer piso. Bueno, lo denunciaron por todos lados y nunca se hizo absolutamente nada de parte de las autoridades. Entonces me llamaron a mí, yo presenté la denuncia formal. En la denuncia formal pedí que se me presente, la incautación y presenté un núcleo zoológico que se hacía cargo, obviamente adelantándome a las circunstancias que aquí se han hablado. Bueno, lo presenté primero que todo en Seprona. Seprona lo mandó a la Policía Nacional. La Policía Nacional lo tuvo allá como casi un mes
y hasta que lo recuperé y ellos me dijeron, no, es que ahí no hay delito. Y le dije, pues entonces respóndame por escrito porque yo redacté una denuncia de más de 30 folios y necesito un acto administrativo para yo poderlo recurrir. Y entonces lo que hizo fue mandárselo al juzgado de guardia. El juzgado de guardia entró en vacaciones otro mes, cuando yo había solicitado una medida cautelar urgente. Entonces, al principio de este mes ya me notificaron con 3 renglones que no había delito de maltrato animal, omitiendo la acción por omisión. Entonces, bueno, eso en este momento está paralizado. Y lo otro fue que también denuncié ante el medio ambiente, ante la Consejería de Medio Ambiente, unos patos que se estaban muriendo en el Parque Natural de Mataleñas. Y en vez de llamarme medio ambiente a lo que haya que hacer, lo que hicieron fue llamarme de un grupo político a hablarme de ese tema. Y le dije, ¿por qué está esto aquí si yo lo denuncié ante medio ambiente? Ustedes no son los competentes. Bueno, básicamente lo nuestro es denunciar y yo presento las situaciones que se están dando en Santander. Muchas gracias. La mujer de azul, sí. ¿No? Ya, gracias. Bueno, son 2 preguntas y una sugerencia. Mi nombre es Isabel Varela y la pregunta es, en caso de que con un golpe de calor veamos un animal en un coche que está en una situación de peligro o que lo veamos en una casa, por ejemplo, de una forma reiterada, como dice la compañera, ¿puede la policía, o sea, está legislado que la policía pueda entrar? Me imagino que no, pero bueno, la policía o el juzgado o el SEPRONA pueden entrar, pueden romper en un momento determinado la ventanilla del coche para entrar, como creo que en uno de los estados de Estados Unidos se puede hacer. Eso sí efectivamente existe y sí se puede hacer. Luego, en una casa no, ya te adelanto la respuesta, en una casa no, pero en un coche sí, según nos explicó Pedro una vez. Es legal, entonces aquí se podría hacer, llamando a la policía y demás, pero se podría romper la ventanilla y auxiliar al animal, ¿no? Vale. La otra pregunta es si hay alguna legislación, lo que ha salido aquí del tema de los veterinarios, igual que existe cuando en un hospital va alguien con unos síntomas de maltrato, ¿existe en la legislación la obligación de los veterinarios de comunicar a cualquier organismo, no lo sé, SEPRONA, policía, además, que ese animal tiene síntomas de maltrato, porque sería un camino positivo para irlo controlando también? Igual existe y si existe, pues saberlo. Y luego, sugerencia, efectivamente, lo que han hablado los compañeros, cuando a veces hay un atropello es difícil, a lo mejor inclusive el animal tiene chip, pero inclusive a lo mejor es difícil leerlo. Sí, a lo mejor sería recomendable por lo menos hacer una fotografía, si va la policía o si van servicios de limpieza de los municipios y demás, porque al menos cuando tenemos la notificación de alguna pérdida de un animal, si al menos podemos ver la fotografía y tener el conocimiento de que el animal ha sido atropellado, para la familia es una gran tranquilidad. Entonces sería una situación intermedia que no sería muy costosa y facilitaría y tranquilizaría. Gracias. Sí, hola, soy Jesús Gutiérrez, soy vicepresidente de la Confederación Empresarial Veterinaria Española y presidente de la Asociación Malagueña. Entonces creo que la representación malagueña es muy nutrida. Yo, como no soy jurista, no pido la venia, así que soy de Telecinco y por alusiones. Antes una compañera ha hablado de que los veterinarios se debe exigir que seamos vocacionales. Creo que no hay una profesión más vocacional que la veterinaria, o pocas, que nos igualen. Lo que se nos debe exigir no es la vocación, sino la profesionalidad. Yo creo que en muchas ocasiones se está equivocando y se nos pide no que seamos vocacionales, sino que hagamos reducciones de precio o asistencias gratuitas. Que eso lo hacemos a título particular, pero mientras no exista una sanidad pública veterinaria, no dejamos de ser privados. Y cuando se ha dicho que somos vocacionales, pero con B, boca, supongo que se refiere a que pretendemos llenar la boca de nuestros hijos. Pues sí, es cierto, queremos proveer de bienestar a nuestras familias.
Y eso lo conseguimos con nuestro trabajo, y nuestro trabajo es este. Y es un sector que ha sido profundamente machacado desde la subida del IVA, porque el IVA veterinario de animales de compañía en octubre del 2012 subió del 8 al 21% y las clínicas veterinarias prácticamente en su totalidad asumimos esa subida. Con lo cual no subimos los precios al consumidor y prácticamente nos arruinamos. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística publica la clasificación por sueldos, digamos, del CENAE, las categorías nacionales de actividad económica, y ocupamos el puesto 71 de 75, siendo la mitad, por ejemplo, el sueldo de cualquier actividad sanitaria. Somos menos que 1.000 euristas. Sé que muchas personas esto no lo creerán y dirán, hombre, los veterinarios ganan mucho dinero. No, los veterinarios no ganamos mucho dinero, estamos a la cola. Entonces, creo que es injusto que se haga este llamamiento muchas veces, incluso en redes sociales, a la crítica hacia la profesión veterinaria, porque en determinado momento una persona ha querido correr por su trabajo. Creo que es la Administración pública quien tiene que hacer esta gestión de los animales abandonados, no el sector privado, aunque lo hacemos. Muchas veces lo hacemos y sois conscientes porque tenéis tratos con muchos veterinarios y sabéis que es así. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Chus. Gracias por darme la palabra y por las jornadas. Yo, por alusiones, que no soy de Telecinco, pero sí soy canaria, por alusiones a las peleas de gallos que habló el señor Olmedo, pues las peleas de gallos, efectivamente, en Canarias están permitidas. Ya sé que sorprende, pero es así. Pero sí quería comentar que esta ley que nosotros tenemos en Canarias, que es la ley de 1991, en su momento fue la panacea, claro, porque es muy antigua, pero hoy está obsoleta. Sí quiero decir que la Navidad del 2018 tendremos ya por fin nuestra nueva ley de protección animal canaria reformada. Nos han pedido al despacho al que pertenezco como operador jurídico opiniones para esa reforma y no cabe duda que hemos solicitado la supresión, la modificación del artículo 5, que señala que bueno, pues está prohibido el maltrato, salvo las peleas de gallos, ¿no? Suena raro, pero es así en Canarias, ¿no? Otra cuestión que quería comentar, también el señor Olmedo ha hablado de peleas de perros y yo quería comentar, no sé si han conocido esa noticia tan mediática de las peleas de perros en Canarias, que en su momento la policía tuvo que decomisar pues casi unos 80 perros de una finca en Güímar. Este asunto, en el que estamos personados también en el despacho, es lamentable porque, como muy bien hemos señalado hoy, en el párrafo 4 del 337, tendríamos que conocer el supuesto, el pleito, ¿no? El proceso por aquí, y solamente lleva penas de multa, ¿no? A ver cómo hacemos, porque realmente en esas peleas de perros, en este caso en concreto, estos señores pasan todo el día en la finca mientras los perros se van peleando. Entonces, sucesivamente los echan a pelear y les van dando de comer cachorros de perros robados. Entonces, entre los robos, los hurtos, entre, bueno, muchísimas cuestiones, ¿no? Pero puntualmente lo que es la pelea en sí, que pueden allí matarse 60 perros, pues yo quiero hacer un inciso a este párrafo 4 del 337. Una cuestión también, hemos hablado de las veterinarias, de las clínicas veterinarias y la Lex Artis, es decir, pues ese tratamiento que se le da a los animales. Yo quiero decir que no todo es Lex Artis. Nosotros en el despacho tenemos pleitos muy importantes y muy mediáticos en Canarias de animales que se escapan de las clínicas veterinarias, no solo la Lex Artis. Y no hay nada, corríjame si me equivoco los veterinarios, de lega eferenda sería deseable, de lega data yo no sé si existe, alguna cuestión que le someta a tener esa clínica veterinaria protegida, porque tenemos un asunto de un gato que se escapó cuando lo sacan del transportín y otro chico que deja a su perro ingresado y se escapa. No hay responsabilidad, o sea, no han asumido responsabilidad y la próxima semana tenemos este pleito mediático donde los hay en Gran Canaria y esta perra Lola aún no ha aparecido y de esto hace casi 2 años, con lo cual no solo Lex Artis. Y como último, y esto sí que es un inciso que lo he preparado al final, ha señalado el veterinario la cuestión de la vocación, ¿no? Yo no quiero monopolizar en mi despacho, pero yo también quiero llevar la boca a mis hijos, pero yo creo que mensualmente nosotros hacemos 4 y 5 querellas gratis, absolutamente,
porque ni los gatos ni los perros tirados en un barranco me van a pagar. Y yo estoy hasta las 3 de la mañana redactando querellas, redactando denuncias, poniendo fianzas, pagándolo con el dinero del despacho, y de abogados no se dice nada. En Gran Canaria hoy hay un incendio. Los veterinarios han declinado ir a asistir a los perros quemados y eso es un hecho. Sin embargo, nos hemos puesto a disposición en el incendio para todas aquellas denuncias que haga falta poner. Eso los abogados, que son profesiones onerosas también. Nada más. Vale, buenas tardes. Mi nombre es María Girona, soy oficial de policía jubilada, jubilación que me vino por una situación de violencia de género durante muchos años y en la que, por desgracia, esta situación estuvo mi perra conmigo, que no dudó en jugarse la vida por mí. De esto hace muchos años y desde entonces dediqué mi vida a la abogacía. Hice una asociación en defensa del maltrato, todo tipo de maltrato humano y animal. De la que hoy día soy presidente, es una asociación muy chiquitita, somos muy pocos asociados y somos apenas unos pocos abogados, como dice mi compañera, que altruistamente nos dedicamos, porque no tenemos medios, cuando hay un caso de maltrato, hay un primer momento de choque, que es encontrar un hogar al animal, un veterinario que lo cuide, una casa de acogida, etcétera. Y luego, en todo eso colaboramos nosotros. Y luego, como abogados, nuestro trabajo es no solo denunciar fiestas municipales, elaborar protocolos de actuación, alegaciones a leyes, reuniones con alcaldes para el control de colonias felinas, asesorar a protectoras y, sobre todo, denuncias administrativas y penales. Actualmente estamos tratando de obtener también un terreno para poder llevar a cabo esas incautaciones que muchas veces se consiguen, pero que no se pueden llevar a cabo porque no hay donde llevar estos animales. Pues en el ámbito de actuación del delito de maltrato animal también encontramos dos situaciones. La primera, que es la actuación policial. La actuación policial, nos estamos encontrando tanto en la actuación policial como en la posterior judicial que el delito de maltrato está siendo considerado un delito de segunda. Es decir, en el maltrato animal no se están estableciendo las mismas actuaciones que en cualquier otro delito público, que es un delito público, no lo olvidemos, no es semipúblico, es un delito público. No se está entrando en domicilios, no se está practicando prácticamente detenciones, no se realizan medidas cautelares, incautaciones algunas, pero pocas. Por ejemplo, el delito de abandono, que es un delito. Yo me he encontrado a policía que me ha dicho que no puede recoger al animal porque está suelto. Pues ¿cómo pretende que esté un animal abandonado? Es decir, no se está persiguiendo un delito que lo es. Se está cometiendo otro delito por parte del policía de un 408, pero como el animal está suelto, pues no se recoge. ¿Qué pasa? Que en esa provincia, que también tenemos denunciado el protocolo de actuación de esa diputación, ahí se está fomentando el abandono, porque como el policía no se acerca al animal a leer el microchip, pues todo el que quiera abandonar a un animal lo suelta allí, que sabe que la policía jamás va a saber el autor de ese abandono. Con lo cual nos parece horroroso lo que está ocurriendo en una primera actuación de choque, que es la policial. En este sentido, hemos elaborado unas bases de protocolo que hemos presentado en el Ministerio del Interior, que parece ser que van a prosperar, en el que pues nos queda por concretar ciertas cosas, pero parece ser que por fin se va a establecer este delito no como un delito de segunda, sino como cualquier otro delito público, con las medidas de cualquier otro delito público. También, por ejemplo, cuando un animal llega en malas condiciones a un veterinario con presuntos signos de haber sido maltratado, pues la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación de poner en conocimiento de la autoridad un delito. Cualquier particular debe hacerlo, cuanto más un veterinario que por su cargo está obligado a poner… debería hacerse una obligación tipo parte de lesiones. Llega un animal con visos de ser maltratado, ese veterinario tiene obligación o debe tenerla de dar parte a la autoridad correspondiente. En cuanto al tema ya judicial,
nosotros, los pocos abogados de mi asociación, nos estamos encontrando archivos constantes, archivos en instrucción, a pesar de aportar pruebas, grabaciones, testigos. Nos encontramos una y otra vez archivos y la verdad que esto es muy descorazonador, porque nosotros nos entran pues muchísimos, no hay proporción entre los pocos que somos y los casos de maltrato que nos entran, y constantemente se nos archiva porque también en los juzgados se está considerando un delito de segunda. Como bien ha dicho antes uno de los ponentes, hay que empezar a condenar estos delitos para que otros dejen de hacerlo o desistan de hacerlo. En otra propuesta, también estoy de acuerdo en que el animal no sea un animal doméstico el que sea protegido por el Código Penal, o domesticado o amansado. Cualquier animal con capacidad de sentir, tiene que ser protegido por el Código Penal. Porque, ¿qué pasa? Que yo me encuentro mañana un zorro en mi gallinero y lo puedo cortar a trozos, lo puedo quemar. Es un zorro, no es amansado ni es doméstico. Esto es horroroso, a mi modo de ver. La palabra injustificadamente, ya hemos visto todos que debe desaparecer totalmente, porque no hay un maltrato justificado. En mi vida no cabe justificación para un maltrato. Cabe una defensa, una legítima defensa, pero no cabe justificación para un maltrato. También, a mi modo de ver, no tiene que ser más grave la condena para el resultado de muerte, porque supongamos que se está sometiendo a un animal a una tortura continua hasta el límite de su muerte, momento en el que se le deja de torturar para que no muera, y se continúa. Al mes siguiente, otro año, y el animal nunca muere. Yo prefiero morirme el primer mes. Es decir, a veces la muerte no es lo peor que le puede pasar a un animal, porque hay que condenar la muerte con más gravedad que un continuo sufrimiento o una continua tortura. Eso también es otra puntualización que yo planteo. El abandono en condiciones que peligre... Perdón, ya termino. El abandono en condiciones que peligre su vida. El abandono es abandono y hace sufrir a un animal terriblemente. Porque, el registro de inhabilitación también. Y luego una cuestión que no debemos olvidar. ¿Qué es un maltrato? ¿Se deja a criterio del juez lo que es un maltrato? No es un maltrato las condiciones en las que se trata las realas, los galgos, los grandes olvidados. Las peleas no es un maltrato. Las carreras de animales, hemos visto el caso del caballo. No es un maltrato tener atado a un animal toda su vida. No es un maltrato encerrar a un ave que no puede ni abrir sus alas, un animal que ha nacido para volar. Eso no es un maltrato, encerrar continuamente o atar continuamente a un animal que ha nacido libre. ¿Qué es un maltrato? No se define. Entonces, si el juez cree que no es maltrato o cree que sí es maltrato. Creo que el Código debería definir el maltrato. El maltrato psicológico, recogidísimo. Tuvimos un caso, un animal, un cachorro con 4 meses que 2 etólogos certificaron que no jugaba, que lloraba continuamente y que se orinaba cuando veía llegar a un humano. Ese animal le habían dado por todos los lados, pero el juez estimó que el maltrato psicológico no estaba recogido en el Código Penal y nos lo archivó también, con perdón, a instancia del señor fiscal. Tampoco se aplica nunca el delito del grupo organizado. ¿Por qué no? Si los criaderos generalmente son 2 o más personas que se juntan de forma estable y temporal, tal como establece el 570 bis del Código Penal. Tampoco se aplica el grupo organizado. En fin, pues creo que son sugerencias, pues ya que estamos en un ámbito en el que se pueden incluir en una legislación que esperemos que llegue pronto, pues si se pueden ser tenidas en cuenta. Muchísimas gracias.